Escuchas a Ecos del Escenario. Me escuchas en este 26 de septiembre del año 2025. Ya es el día viernes. Comenzamos. Pues nos estamos adentrando en el terreno de lo que se podría llamar nebuloso, desconocido. Hay ya claramente un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y la justicia, el derecho y el sentido común. En el sentido de que debería de ser arrestado, Adán Augusto López debería de ser arraigado y obligado a declarar en el caso del líder de la barredora, Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo o el comandante H. Y no se hace porque el manto de impunidad de Morena es muy grande. El manto de impunidad ordenado por López Obrador cobija a muchos. Vamos entonces, antes de hablar del caso en concreto, que le hallaron a Adán Augusto López transferencias, sobornos de más de 79 millones de pesos, de una conferencia en la que en vez de defenderse intenta simplemente evadir responder preguntas. Vamos entonces, primero, con la lista de personalidades que Morena encubre, defiende criminalmente, sin importarles el enorme costo político, el enorme problema que constituye encubrir delincuentes. Vamos a comenzar por aquí. Pues bien, número 1. Tras descubrirse que existe una red de marinos dedicados al robo y tráfico ilegal de combustible, los hermanos Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda, evidentemente la orden es proteger al almirante Ojeda, secretario de Marina de López Obrador. Ese es el primero. No los estoy diciendo en orden cronológico, porque si los dijera en orden cronológico, pues el primero que fue encubierto por la mafia de López Obrador fue el secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda. El segundo intocable, pues es el mismo narco expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo Claudia Sheinbaum que su investigación contra la corrupción iba a llegar, iba a arrasar tope donde tope, pero la realidad de las cosas es que sabemos que topa en Palenque o en Laguito, Cuba, donde se supone que se esconde López Obrador ante el temor de ser detenido por las autoridades de Estados Unidos, y de ahí no pasa la pesquisa, la autoridad, las investigaciones de la autoridad contra ellos. El siguiente, pues desde luego es Bobby López Beltrán, hijo del narco expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues es otro de los intocables. Andy López Beltrán, el narcocandidato presidencial 2030 del partido Morena, por órdenes de su padre, nepotista y corrupto, pues es otro de los intocables. Pero bueno, también tenemos a Adán Augusto López, al cual el narco expresidente López Obrador lo llamaba hermano, hermanito del alma, hermano, por la alianza criminal tan importante que existe en Tabasco entre estos viejos políticos del PRI, Andrés Manuel y Adán Augusto López. Luego también tenemos que hablar de Ignacio Ovalle, el autor del fraude en Segalmex de más de 15,000 millones de pesos, robos, un fraude enorme, monumental en seguridad alimentaria de México, que ha sido exhibido internacionalmente, pues Ignacio Ovalle nunca ha pisado la cárcel como debería de ser. Otro de los que es encubierto pues es Garduño, que fue titular del Instituto Nacional de Migración y que está implicado en una negligencia que resultó en ser quemados vivos 40 migrantes.
Ninguno de ellos ha pisado la cárcel, pese a sus reiterados delitos, sus actos de corrupción. Otro que pudiéramos señalar pues también es Gerardo Fernández Noroña, un hombre que no tiene ninguna forma de justificar, o al menos recibe pagos ilegales. Siendo funcionario público no podía recibir más de 900,000 pesos al mes y comprarse una casa que él adquirió también a un precio bajo ilegalmente de 12 millones de pesos, que ya es mucho, pero una casa que en realidad valía 25 millones de pesos. Esto en Tepoztlán. La lista de los que son cobijados por el manto de impunidad pues también incluyen a Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Encubre también a Américo Villarreal, narcogobernador del estado de Tamaulipas, que fue exhibido en fotografías con grupos criminales y además tiene una alianza política con pues la columna armada del Cártel del Golfo. El manto de impunidad pues también encubre a delincuentes ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Hugo Aguilar Ortiz fue también financiado por la Barredora para llegar a ser jefe o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos a Samuel García, gobernador de Nuevo León, que ha cometido muchos delitos utilizando el gobierno, pues se ha apropiado de tierras, se ha apropiado de propiedad, de edificaciones, ha dado contratos a las empresas de su padre, de su familia. Entonces es otro delincuente que también está amparado por el poder del partido narcotraficante Morena. Mario Delgado, Ricardo Monreal. O sea, este manto de impunidad criminal del partido Morena es más amplio que el que alguna vez hubiera podido relatar del Partido de la Revolución Institucional. El manto de impunidad de Morena pues también ahora se vio en la adquisición de Banamex por parte de Fernando Chico Pardo, que tiene el mismo apellido que Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué es también ese el manto de impunidad? Pues muy sencillo, porque Andrés Manuel López Obrador en 1998 participó en el fraude del FOBAPROA junto precisamente con esta mafia libanesa encabezada por Carlos Slim, y como lo ha denunciado el licenciado Salvador Rangel Palacios, es este corrupto empresario libanés, su red de políticos tanto en el PRI como en el PRD, el que fuertemente ha tenido los beneficios de la venta de la banca y del presunto rescate financiero a la banca mexicana. Me refiero a la adquisición de los bancos por parte de entidades financieras extranjeras. Es Carlos Slim también el que, pues, muy preocupado por cualquier posible investigación, auditoría en Banamex, que ha sido dirigido por su primo Alfredo Harpelú, otro de los empresarios que apoyaron al narcopresidente y que también están ligados por impulsar la carrera del narcopolicía Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón. Y actualmente pues los mismos sucesores de la DFS no han dejado de tener el poder de la policía de México. Entonces ese es el detalle. Acabo de darles una lista muy extensa de lo que es el manto de impunidad de Morena. El manto de impunidad de Morena es cinismo. Es cinismo puro, porque todas estas personas en un país donde se investigara adecuadamente ya estarían en prisión. Y para ejemplo, pues fíjese, en España, que como dijéramos aquí en México, España no pela malas piñas, también tienen muchos escándalos de corrupción con su presidente, que es un delincuente, es un pillo, Pedro Sánchez, pues su hermano ya está siendo procesado. Y si revisamos en el caso de Francia, se tardaron un poco, pero el expresidente Nicolas Sarkozy, que tiene ya 70 años de edad, ha sido condenado a 5 años de prisión, allá sí los condenan, por haber recibido sobornos del criminal dictador multiasesino durante 30 años, Muammar al-Gaddafi. Ese que la prensa corrupta de izquierda
ha convertido en un héroe internacional, en un mártir supuestamente masacrado por los Estados Unidos. No, si Estados Unidos durante el gobierno de Obama con Hillary Clinton pudieron impulsar un golpe de Estado o una movilización contra ese asesino, fue precisamente por lo impopular que era, los lujos, los robos que hacía del petróleo libio Muammar al-Gaddafi. Por eso es que cayó Muammar al-Gaddafi, no porque fuera un defensor de la libertad y de la democracia o de cualquier cosa, entre comillas, noble que se hubiera creído políticamente hablando o propagandísticamente hablando, porque tenía por aliados a multiasesinos, a narcotraficantes como Hugo Chávez. Entonces, que nos quede claro, ¿no? Toda esta situación que no es como te lo han pintado. Es muy importante entonces hacer la diferencia y ver cómo en otros países sí se lleva ante la justicia a gente de muy alto rango. Y en México se sigue teniendo mucho respeto por el tótem de la presidencia, por el manto de impunidad que significa la presidencia. Supongo que porque si cae uno de estos líderes criminales del partido narcotraficante Morena, uno muy sucio, uno muy enlodado, muy, vamos a decir, enmarranado, es el caso de Pedro Aces, un masón multimillonario del partido narcotraficante Morena, un ladrón sindicalista y hasta donde tengo entendido secuestrador y asesino, porque la CATEM está acusada de eso, pues también se ha estado escapando gracias al manto de impunidad, ese manto maldito que tiene Morena para encubrir, retrasar, distraer, dilatar, enviar como embajadores a algunos delincuentes también para protegerlos, para que puedan huir rápidamente del país. Y es hoy lo que se habla, ¿no? Hoy también se está hablando mucho de si Adán Augusto López, al igual que Andy López Beltrán y Bobby Gonzalo López Beltrán, pues va a solicitar un amparo. Ya lo ha de haber hecho, ya lo tiene de tener preparado su equipo de abogados, o si se va a fugar del país, o si va a aceptar que le den alguna embajada en el extranjero, porque pues después de descubrirse estos 79 millones de pesos que se le han dado a través de empresas fantasma, y que ha sido exhibido por la principal cadena de televisión de México, muy bien por Televisa, felicidades a Televisa, un aplauso a Televisa, si pudiera aplaudir ahorita les aplaudía. Y entonces, pues no hay mucho a dónde hacerse, ¿no? Todo incrimina a Adán Augusto López, a pesar de que hoy dio una conferencia en la que se censuraron, por cierto, muchas preguntas de los periodistas, en las que él reitera que pues él no tiene nada que ver, él no sabe nada de Hernán Bermúdez Requena. O sea, prácticamente la barredora empezó con su gobierno y dice que no sabe nada. La policía del estado de Tabasco extorsionaba a los gasolineros para vender la gasolina del huachicol. El mismo Adán Augusto López, su campaña fue pagada por el empresario huachicolero Saúl Vera. Y todo implica a Adán Augusto López, en tanto que la narcopresidente Claudia Sheinbaum sigue insistiendo que no se está investigando a Adán Augusto López, que no va a ser investigado, que no lo van a procesar, que él es un hombre íntegro, inocente y todas esas muletillas que utilizaba el narcotraficante López Obrador para burlarse del pueblo de México. Entonces, vamos a ver, esto está poniéndose muy divertido porque no hay nada más agradable que ver a un mentiroso tener que tragarse sus propias palabras. Y hoy Adán Augusto López, en un arrebato, insinuó que hay fuego amigo, que alguien dentro de Morena, que es un nido de víboras, pues estaría intentando destruir su hermosa carrera política. Por supuesto que sí, principalmente acuérdense que tenía problemas con Ricardo Monreal porque ambos querían robarse el dinero del Senado de la República, que finalmente se lo termina robando, se sospecha, Fernández Noroña, para poder hacer todos esos gastos estrafalarios, ¿no? Tenemos entonces a que Adán Augusto López tiene la sospecha, ahora ya se arrepintió en la conferencia, dice que no hay fuego amigo, pero que pueden haber diferencias entre los integrantes de Morena, que no es un monobloque, que es una organización diversa y otras justificaciones que nada vienen al caso, que nada tienen de coherentes,
si Morena fuera una organización que tuviera altos estándares de seguridad y de confianza para saber a quién poner dentro de la organización. Hoy van a ver lo que es en los hechos el robo criminal cuando López Obrador decía: quiero personas con un 1% de competencia e inteligencia, pero el 99% de lealtad a mí. Hoy vamos a ver eso. Comenzamos. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Anconada Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Anconada Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Bueno, y hablando de esta situación de Adán Augusto López, de México, pues se escucha ya como muy local, como muy pequeño, ¿no? México, un país en medio de un inmenso mundo. Pues vamos con lo importante, ¿no? Que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su enorme participación en la Organización de las Naciones Unidas en esta Asamblea 2025, en la que si algo se ve es que el presidente Donald Trump sabe de lo que habla y que en el mundo desafinan muchas voces del izquierdismo. Bueno, pues yo creo que el punto más importante de la exposición del presidente Trump en la ONU fue denunciar la fabricación de armas biológicas, aludiendo a Bill Gates, al doctor Anthony Fauci. Bueno, concretamente aludió a China comunista, pero sabemos que pues Anthony Fauci, un empleado de Bill Gates y de la mafia farmacéutica, tenía un negocio en particular en ese país que fue la Eco Alliance. Esta Eco Alliance tenía un proyecto que se llamaba ganancia de función. Al parecer era la idea de generar una especie de biotoxina, algunos dicen virus, yo digo que no es un virus en estricto sentido, eso lo tendrá que explicar un especialista como el doctor Stefan Lanka, pero en este caso era una especie como de biotoxina que se lograra introducir en el ser humano y que ocasionara un daño tremendo. O sea, según pasar esta biotoxina de un grupo animal, de un origen, ¿cómo se llama? Zoonotípico, o sea, de un animal, zoo, y pasarlo a seres humanos. Bueno, pues eso lo mencionó directamente el presidente Donald Trump en la conferencia en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Aludiendo a los años de la pandemia, dijo también combatir pues las armas nucleares, dado que dijo que estas son armas potentes que podrían hacer que incluso la ineficiente ONU dejara de existir. O sea, sencillamente acabaría con la vida de todo el mundo. Por eso esas armas nunca hay que utilizarlas, insistió el presidente Trump. Bueno, pues en su participación también denunció el mal estado físico, me refiero al mal estado de la infraestructura de la ONU, y le parece muy extraño porque es la ciudad de Nueva York, porque es Estados Unidos y porque la ONU pues obviamente recibe mucho dinero y no es normal que no funcionen ni siquiera las escaleras. Dijo que Melania Trump, su esposa, la primera dama de los Estados Unidos, estuvo a punto de caerse por un mal funcionamiento de estas escaleras que la dejaron a medio camino. Dijo que la ONU precisamente es así en todo, que siempre deja a las personas tiradas a medio camino. Dijo que afortunadamente Melania Trump tiene muy buena condición física. Yo creo que sí, ha de hacer mucho, no sé qué método de entrenamiento utilice, pero creo que se conserva muy bien la señora, con todo respeto. Y entonces
pues dice que gracias a su buena condición física no se cayó y no se hizo daño. Recordó que el costo de reparar el edificio de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, él lo había calculado en $5,000 millones, cuando él hubiera hecho esa reparación, él como constructor, por $500 millones. Sí, sabemos que es mucho dinero, pero $500 millones a $5,000 millones que terminó costando las reparaciones, pues es una cifra enorme, ¿no? Es una diferencia abismal. Y Donald Trump dijo que por $500 millones iba a poner piso de mármol. Piso de mármol a la Organización de las Naciones Unidas. Estamos hablando de un organismo de carácter profano, ¿no? Se entiende esta clase de lujos como el suelo de mármol. Denunció que la migración ilegal que realizó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo que se perdieran más de 30,000 niños que eran migrantes ilegales y que terminaron en manos de pederastas, de organizaciones pues de tráfico ilegal de niños, explotación, traficantes de órganos, cosas muy graves, dijo el presidente Trump en la Organización de las Naciones Unidas, delitos muy graves en los que participó en cierta forma la administración de Joe Biden y Kamala Harris, que es una extensión de la mala administración de Barack Obama, porque él es el que en realidad daba las órdenes. Es una sospecha, es un secreto a voces que se ha divulgado. Y entonces, pues el presidente Donald Trump dice que ya se han recuperado al menos algunos niños, dice que algunos no se recuperaron lamentablemente con vida. Donald Trump pues dijo, y los hechos, si revisamos detenidamente, parecen asistirle en la razón, que frenó 7 guerras. Algunas guerras tenían una antigüedad de más de 25 años, pero que no ha tenido un reconocimiento como que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz, por cierto, Premio Nobel de la Paz que se le otorgó a multiasesinos como el expresidente Obama y el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que tuvo que ver con todas las atrocidades que se realizaron en Vietnam, incluida el abuso sexual de jóvenes, pues jóvenes soldados, jóvenes, ¿cómo se le llama? Cadetes, pues que ahí fueron víctimas del mismo Henry Kissinger, según la denuncia de Kay Griggs, que fue esposa del coronel George Griggs, y que dio en 1998 una entrevista como de 7 horas donde confiesa todas estas cosas que se enteró a través de su marido, uno de los altos mandos del ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué a esa clase de monstruos se les otorga un premio Nobel de la Paz y al presidente Trump? Pero bueno, Donald Trump dijo que no le interesa tener un premio Nobel de la Paz, que él lo único que quiere es salvar vidas. Denunció los delitos de narcoterrorismo encabezados por la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro, quien se impuso mediante un fraude electoral y amenazando de muerte al presidente legítimo Edmundo González, y bueno, que lo exilió en España. Dice Donald Trump, y esta es una de las expresiones más emblemáticas, yo creo que con esto incluso yo daría por concluido el programa de hoy, pero dijo que va a seguir haciendo volar por los aires en 1000 pedazos a los narcoterroristas que llevan drogas a través del mar Caribe y que obviamente pertenecen al cártel Tren de Aragua, porque dijo que de esta forma se salva la vida de 300,000 personas que mueren al año en los Estados Unidos por este tráfico de drogas que se envía desde Venezuela. Mensaje especial también para los narcoterroristas de México, un mensaje, una pedrada para Claudia Sheinbaum, en el que pues también advierte que va a intervenir en donde sea para acabar con este mal. Habló sobre sus intentos de acabar con la guerra, con lograr un alto al fuego definitivo entre la Franja de Gaza y el Estado de Israel, pero aseguró que los terroristas del Hamas se niegan a toda posibilidad, toda vez que sus acciones pues no son sinceras, al no liberar a los palestinos secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, en que el Hamas, el grupo terrorista palestino, que tiene la bandera rojo, negro, blanca, verde, pues asesinaron a 1,200 civiles israelíes sin motivo ni razón, porque no eran objetivos militares, y los asesinó por odio,
por desprecio ciego a la persona humana, porque son islámicos, porque son terroristas, Donald Trump insistió en que esto no lo vamos a olvidar, no lo vamos simplemente a sepultar en el pasado. También manifestó completamente su rechazo ante la acción de los gobiernos corruptos de Canadá, Francia, Reino Unido, entre otros, que han decidido que reconocen Portugal también, que han dicho reconocer un Estado palestino islámico terrorista por todas las de la ley como una forma de humillar o tratar de mostrar su respaldo a la internacional globalista. Estas naciones, en serio, los gobernantes de estas naciones son unos desgraciados, toda vez que son naciones cristianas las que representan y defienden a los que matan cristianos, a los terroristas islámicos. Se ponen del lado de ellos. Repito el nombre para que siempre lo recuerden y para que nosotros pues tengamos una opinión crítica, objetiva, sobre que son criminales los gobiernos de Canadá, Portugal, Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que Irlanda del Norte la tomaron por la fuerza. Son gobiernos asesinos, son gobiernos partidarios del terrorismo, son gobiernos que apoyan el terrorismo del Hamas, que es financiado por la República Islámica del Irán. No hay otra forma de señalarlo. Se puede reclamar que Israel debe de moderar a lo mejor sus ataques o sus políticas de dejar sin comer a los terroristas islámicos en la Franja de Gaza, sí, sin necesidad de darle ese respaldo al terrorismo del Hamas. Bueno, pues se expuso la corrupción de la China comunista. El presidente Donald Trump denunció que está financiando China comunista la guerra entre Rusia y Ucrania porque China compra petróleo a Rusia. Y con ello ocasiona la muerte de entre 5 a 7 millones de personas. Bueno, entre 5 a 7 millones de personas son las que han muerto, son los soldados que han muerto en los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Después, China comunista pues también trafica este petróleo, lo revende más caro a la misma Europa. Por lo cual, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, teniendo a Ursula von der Leyen en la misma asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, reclamó a la titular de la Unión Europea su hipocresía por seguir comprando petróleo a Rusia pese a las sanciones económicas que siempre le piden a Donald Trump que le imponga a Rusia. Entonces, a ver, ustedes, les dice prácticamente, ustedes están pagando las armas con las cuales están atacando a Ucrania. Y eso lo consideró el presidente Donald Trump como algo verdaderamente vergonzoso. Frente a Ursula von der Leyen, que es una señora que tiene múltiples escándalos de corrupción con la farmacéutica Pfizer y que únicamente pudo librar la moción de censura, es decir, su destitución en la Comisión Europea, únicamente porque los socialistas la encubrieron. Y como los socialistas son de rojo, de amarillo, de verde, porque son también ecologistas, porque también tienen sus partidos rositas, porque son feministas, porque son morados. Bueno, pues todos ellos tienen una mayoría artificial. No representan prácticamente a nadie, pero tienen una mayoría artificial en el Europarlamento y la exoneraron de ser investigada por embolsarse dinero sucio para imponer unas inyecciones que estaban en fase experimental. Bueno, pues Donald Trump señaló que el cristianismo es la religión más perseguida en todo el mundo y que seguirá defendiéndola, luchando contra esta persecución que está ocurriendo, por ejemplo, en países como el Congo. Felicitó el combate al crimen organizado, la desarticulación de la banda terrorista M-19, la banda de pandilleros por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Muchos aplausos, mucho reconocimiento para Nayib Bukele. En Brasil, pues Donald Trump expuso que antes de hablar en la Organización de las Naciones Unidas, donde también dijo que el teleprompter está descompuesto, habló con el narcopresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, líder del Partido del Trabajo de Brasil, un delincuente que se ha dedicado a saquear el petróleo de ese país. Bueno, es un socio criminal de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, y con eso creo que lo presento ya totalmente. Dijo el presidente Donald Trump, muy amable Luis Ignacio Lula da Silva, a pesar de que habló con él como 38 segundos antes de subir a hablar en Naciones Unidas. Dice que le cae muy bien Lula da Silva.
Esto obviamente lo decía como con cierto sarcasmo, porque si algo han tenido es que se han hecho acusaciones ambos muy graves, ¿no? Lula da Silva dice que los está chantajeando, que quiere impunidad para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es una víctima de persecución política por parte de Lula, porque pues cuando eran las protestas contra Lula ni siquiera Bolsonaro las encabezó, ni siquiera estaba en Brasil, pero él lo acusa a él porque quiere inhabilitarlo para que no pueda ser candidato presidencial. Pues Lula da Silva entonces estaría aterrado con Donald Trump y por eso le habría dirigido la palabra antes de que comenzara a hablar. Y le recordó que más le vale a Lula da Silva caerle bien a Donald Trump, le recordó ahí, porque dijo Trump que él únicamente hace negocios con quien le cae bien. Así que si Brasil no quiere perderse de los dólares estadounidenses, pues tendrá que hacer méritos. Bueno, el presidente Donald Trump destacó sobre Brasil que Brasil está pésimo, que Brasil está mal y que no estará mejor hasta que se solucionen los problemas que no ha querido solucionar Lula da Silva. Así que el que viene no solamente es la caída de Maduro, sino también la de este criminal, fundador del Foro de Sao Paulo. Recordemos que Lula, junto con Hugo Chávez y Fidel Castro, fundan un club de organizaciones terroristas a las cuales se afilió también Morena de López Obrador. Donald Trump aseguró que la migración ilegal y el cuento de las energías limpias o renovables, de las energías verdes, va a destruir Europa Occidental, que ya tienen graves problemas por eso. Pues sí es una enorme traición estar llevando terroristas islámicos, asesinos, gente que no tiene ningún lugar en países occidentales civilizados como ellos. Y acuérdense que uno de los que principalmente proponía la migración terrorista fue el diabólico Papa Francisco, que hoy sí lo puedo decir con todas sus letras, diabólico porque recibía dinero de la USAID, de un organismo, de una fundación de Estados Unidos, recibía millones de dólares para promocionar la invasión islámica contra Estados Unidos y Europa. Cuando le quitaron el dinero para hacer eso de la USAID, que era dinero ajeno, dinero que estaba siendo robado a los estadounidenses, le diría al Papa Francisco: no robarás. Es uno de los mandamientos principales, no robarás. Bueno, pues el Papa Francisco diría que no era robar porque eran donativos, ¿no? Yo digo que es robar porque pues estás recibiendo dinero del contribuyente estadounidense para hacer daño. Para hacerle daño para empezar a hacerle daño a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Bueno, pues el Papa Francisco dijo que Donald Trump era un hombre malvado por hacer una catástrofe, ¿no? Que porque les habían quitado el dinero y ya no podían llevar terroristas islámicos a Europa. Caritas Internacional, que colaboró con traficantes de personas. Una cosa muy horrible, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pues el Papa Francisco con sus bendiciones a parejas de adúlteros, homosexuales, con sus con acelerar esto de la ambición de que pudiera haber sacerdotisas mujeres, y como que luego decía que no, porque dio una entrevista para la empresa satánica Disney, y ahí dijo que no debían de ser sacerdotisas y que eso era una envidia feminista. Le dijo también, la entrevista fue para una prostituta, para una sexoservidora que también habló con el Papa a través de Disney. ¿Qué más hizo el Papa Francisco? Bueno, pues en ese sentido nunca felicitó al presidente Donald Trump por su triunfo electoral. El Papa, parte de una organización llamada la Mafia de San Galo, pues también buscaba extinguir el celibato sacerdotal, según la denuncia de Giulia Meloni. Y el Papa Francisco pues era totalmente un líder antitradicionalista, un pues falso profeta, yo lo considero así, que vino a tratar de poner en letra muerta, en desuso, la doctrina católica. Bueno, Donald Trump también dijo que mientras Europa destruye sus fuentes de energía y redujo sus emisiones de CO2, de dióxido de carbono, en un 37%, China comunista las incrementó en un 56%, que China vende basura, vende productos no eficientes o defectuosos como molinos de viento, generadores eólicos, pero que ellos, fíjese qué interesante, ellos los fabrican y se los venden a Europa, pero ellos no los usan. Además dijo que se tienen que cambiar seguido, que porque se oxidan o se rompen con mucha facilidad.
Ellos usan gas y petróleo mientras pues los europeos de una forma ridícula están batallando con unos ventiladores gigantes. Ellos sí pueden y nadie les reclama absolutamente nada a los chinos por utilizar petróleo ruso descaradamente y por emitir todo el CO2 que quieran, porque mientras se reducen las emisiones en Europa, se incrementan en China. Y ellos sí pueden crecer y ellos sí pueden presumir. Y vea usted el cinismo con el que nos ha tratado la prensa, los economistas que dicen, pero miren, China es un gigante asiático, crece al 8% anual. Ahorita ya no, pero hubo un tiempo en el que presumían eso. Y tú decías, bueno, pero eso es a costillas de nosotros. Ese crecimiento del 8% anual es porque nos están asaltando a nosotros, porque nos están vendiendo la basura, nos están traficando a nosotros, porque además se meten a asaltar nuestros mares, se roban también el pescado. Los chinos son unos depredadores voraces, unos monstruos que andan ahí saqueando también los países de África. Entonces, y también intentaron apropiarse del canal de Panamá. Entonces, no lo olviden. Bueno, les digo, eso es sumamente importante y bueno, pues nos regresamos al tema de México. En Acapulco se festejó su cumpleaños la morenista Avelina López, alcaldesa de Acapulco, después de robarse 900 millones de pesos. Yo pensé que eran 900,000, no, son 900 millones de pesos. Obligó a los empleados de gobierno a festejarla mientras hay inundaciones en varias partes de Guerrero. Y cuando ella se robó ese dinero y fue a ampararse para no poder ser detenida, ¿saben lo que dijo? ¿Por qué se amparó, señora, si no es culpable? Dice, porque en Guerrero todo se puede. Bueno, este tema está caliente, este tema sí que está caliente. Hay que conseguirnos el sonido de unos tambores para ambientar aquí. Esto sí está caliente, tambores o un gong, vamos a tocar aquí. Pues bueno, en el mundo, los medios internacionales dicen que el ex titular del FBI, del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, James Comey, es víctima de persecución política por parte del presidente Donald Trump, pero los mismos medios están omitiendo los delitos gravísimos que cometió el titular del FBI. Comey es quien en realidad participó en una persecución política iniciada por Obama, Clinton y Biden contra Donald Trump y sus colaboradores como el general Michael Flynn. Fue la actual secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, que es la que aparecía en esos videos que si lo viste en internet, ¿no? Por favor no vengan a Estados Unidos de forma ilegal porque los vamos a detener y los vamos a deportar, y que Claudia Sheinbaum se enojó muchísimo porque aparecía también ese spot en televisión y en YouTube y en todas las redes sociales, y que Claudia Sheinbaum dice que a México se le respeta. Bueno, tú eres una narcotraficante, una judía extranjera, y yo creo que eso es una falta de respeto, pero dice Claudia Sheinbaum que a México se le respeta. No veo dónde está la ofensa decirle a una persona, no vengas acá de ilegal porque te vamos a deportar, ¿verdad? Yo no le veo ninguna ofensa, yo no lo veo ofensivo. Pero bueno, Kristi Noem, ella, la titular de Seguridad Interior de los Estados Unidos, reveló fotos en las que aparecía el titular del FBI, James Comey, incitando a asesinar al presidente Donald Trump. ¿Por qué se dijo esto? Porque bueno, Comey se fue a la playa, se tomó el sol, fue al agua y pues así como jugando con la arena y con las conchitas, hizo dos cifras, dos números, 86-47. Y bueno, yo decía, pues 86-47 debe de ser algo en clave. No me imagino que un titular del FBI, la cabeza del FBI, que es parecido a la CIA, que tiene presencia en muchos países, que tenía manipuladas las redes sociales para censurarnos a muchos de nosotros, pues yo me preguntaba del FBI, pues ¿a poco es muy infantil y le gusta jugar con las conchitas y hacer cifras al azar? Esa cifra, dice Kristi Noem, que consultando en el diccionario Merriam-Webster, que utiliza la agencia de noticias AP o The Associated Press, significa el 86, algo así como expulsar, deshacerte o eliminar o denegar un servicio a algo. Y entonces, eso es el 86. El 86 es eliminar o exterminar. Y el 47, bueno, decir, ¿y el 47 qué? Bueno, pues Donald Trump es el presidente o era el presidente 47
de los Estados Unidos de Norteamérica, porque allá sí llevan bien la cuenta de los presidentes. Aquí no podemos decir qué número de presidente es Sheinbaum, porque como ha habido golpes de estado y hay otros que han sido, a veces hemos tenido 2 presidentes a la vez, entonces no sabemos bien cómo llevar la cuenta, ¿no? Allá pues han tenido 47 presidentes, bien confirmados. Y entonces es 86-47, eso significaría eliminar al presidente Trump. Comey dijo que eso no era cierto y que no sabía lo que significaban esas cifras, pero tampoco explicó por qué las hizo en la playa. En el año 2018, James Comey publicó sus memorias, un libro titulado Lealtad Superior, o sea, diciendo que no era leal al presidente de los Estados Unidos, que era leal a algo superior. Lo superior sería la mafia de Obama, que describía a Trump como profundamente desfavorable, comparándolo con un capo criminal de la mafia y calificándolo como poco ético y sobre todo desconectado totalmente de la realidad, de la verdad. Cuando le dices que alguien no está en la realidad, le estás diciendo prácticamente que es un esquizofrénico, ¿no? Eres un psicótico, un psicótico se diría. Para inculpar a Donald Trump, usó declaraciones anónimas y mintió una pregunta del político republicano Ted Cruz porque pues dijo que no, que estaba bien fundamentado. Entonces los medios siguen insistiendo en defender a James Comey en medida que se está desmoronando. Hay que recordar que James Comey encubrió los delitos de Hillary Clinton al exponer secretos de seguridad nacional de los Estados Unidos a través de un correo electrónico no cifrado y realizar acusaciones falsas contra el presidente Trump diciendo que estaba coludido con Rusia. Entonces, bueno, pues la gravedad del asunto es mayúscula. Hoy vamos a tener una crónica especial que tiene que ver precisamente con un narcoavión. Les había estado comentando que vamos a hablar de un narcoavión que se cayó el 24 de septiembre del año 2007 y que implica de forma directa, indirecta y a muchas otras personas como Carlos Slim, Fernando Chico Pardo, que es el que está adquiriendo el 25% de Banamex, pero también implica a muchos otros personajes del gobierno, no solamente de México, sino de Estados Unidos. Implica a Bush, por un patrocinador que tenía ligado a la mafia rusa, presuntamente. También implica a Hillary Clinton, porque ¿qué creen? Hillary Clinton también recibía sobornos de la mafia rusa para su campaña electoral. Implica a la CIA, a la secta mormón, porque muchos de los que son agentes de la CIA son mormones. ¿Qué les digo? Es realmente es un tema que yo he venido leyendo, releyendo, profesionalizándome en este tema, sobre esta red de aeropuertos, los aeropuertos Azur, que tienen conexiones directas con cárteles de la droga de Colombia y de Venezuela. Hay un aeropuerto muy importante en Venezuela que dan de cuenta que es como la sede del Federal Express, ¿no? Pero de drogas, aquí en toda Iberoamérica. Y como bueno, pues también se hacía que estos aviones se empalmaran, hagan de cuenta que un avión sobre otro, para que no fueran detectados por el radar, y el avión que lleva la droga se baja en un lugar y el otro sí llega a su destino. Uno sí es legal y el otro no, y así se encubren. Esto explicaría también algunas maniobras medias raras que alguna vez habrás visto de aviones volando muy cerca, lo cual también es muy peligroso. Y pues este avión del 2007 fue detectado, se cae y le encuentran más de casi 4 toneladas de cocaína. Entonces hay una extensa red de transportes en México que son de empresarios muy poderosos, muy ricos, que tendrían una colaboración con cárteles de la droga y con la CIA en una serie de operaciones tremendas, porque este avión voló a muchos destinos. Fue utilizado en muchas operaciones también de carácter militar y también transportaba, que creen, droga. Y entonces se descubre que el mayor enemigo de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, pues ha sido la CIA. Sí, aunque no lo creas, en los Estados Unidos el gobierno o las agencias se pelean muchas veces. La DEA ha tenido que combatir en muchas ocasiones a las mafias que están dentro de delincuentes del FBI, que también ahí hay muchos mormones, y también en la CIA. Vamos
hablar de todo esto porque todo esto está estrechamente relacionado con gente que también es torturada. Por ahí ayer habíamos escuchado que los manifestantes de los 43 delincuentes de Ayotzinapa pues habían estrellado un tráiler contra el cuartel de Avenida Conscripto en la Ciudad de México, luego lo incendiaron. Y voy a decir algo muy inusual, seguramente para los que me han estado escuchando durante tantos años. Voy a decir algo súper inusual. Hoy por primera vez estoy de acuerdo con los normalistas, en el sentido de que Tomás Herón debe de ser tomado, debe de ser extraído, debe ser extraditado del Estado de Israel y enjuiciado en México. Porque me ha llegado el testimonio, no por los normalistas, sino porque Tomás Herón habría torturado a personas que tienen documentos, que tienen conocimiento de los delitos de Andrés Manuel López Obrador con Carlos Slim, y él ha participado en silenciar, en torturar, en extorsionar a personas como el licenciado Salvador Rangel Palacios. Él lo denunció directamente. Entonces, Tomás Herón y muchos otros matones de la policía siempre han estado al servicio de una élite poderosa, de una élite anticatólica que tiene el poder empresarial en México. Vamos a hablar de eso, y es que como es un tema tan complejo, me estoy así como preparando para poder expresarlo. Esta crónica especial vamos a irla haciendo así como parte a parte para que me vayan comprendiendo y que nada se escape. Bueno, también comentarles que Carmela Esquer del partido Morena, que obviamente por su apellido Esquer es pariente de Alejandro Esquert, que es cómplice de Andrés Manuel López Obrador cuando estaban introduciendo dinero de fuentes ilícitas en bancos, ¿se acuerdan? Que llegaba hasta los 15,000 pesos. Está grabado en video, lo presentó Lored en Latinus, cómo llenaba las cuentas para hacer un esquema de lavado de dinero. El mismo Alejandro Esquert iba a cada uno de los bancos y empezaba a meter siempre hasta 15,000 pesos para no activar el sistema de detección de la UIF o del Servicio de Administración Tributaria SAT. Y fue un mega fraude que hizo Andrés Manuel, que se lo ordenó Alejandro Esquert. Bueno, pues ahora la señora Carmela Esquert del partido Morena se acaba de comprar una mansión en Texas. Ahorita les digo en qué parte de Texas, con valor nada más y nada menos que de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos se compra una casa. Dice Héctor de Mauleón, que es quien lo comparte. Lo comparte diciendo: disfruten lo votado. La directora de Pemex, Procurement International, PPA, Carmelina Esquer Camacho, adquirió a finales de 2020, todavía con López Obrador, una residencia en Houston, Texas, que es de las ciudades con zona residencial más caras de Estados Unidos, valuada en más de $400,000, que son equivalentes a 8 millones de pesos, según su reporte en Declaranet. Antes solo contaba con un departamento de 88 metros cuadrados, que en abril de 2017 adquirió de contado por poco más de 2 millones de pesos. O sea, de todos modos tenían dinero estos delincuentes. En documentos públicos del condado de Harris consta que la hija del secretario, o sea, de la relación con Esquert, adquirió la casa por una casa de 868 metros cuadrados de construcción con un crédito hipotecario. La vivienda, ubicada en DeKalb, exclusiva residencia o fraccionamiento de Grand Oaks, de reciente construcción, al oeste de Houston. La zona tiene amplias áreas verdes y un lago artificial. Sitios inmobiliarios como Realtor, Zillow y Redfin fijan el valor comercial de la casa entre unos $404,000 a unos $431,000. Pues fíjese cómo es que los traidores a la patria de Morena tienen tanta admiración por criminales como Francisco Villa, que incluso le imitan a Francisco Villa, que él se compró también propiedades allá en Estados Unidos. Él residía en Estados Unidos, en Texas,
precisamente por haber participado a favor de las invasiones estadounidenses. Todo esto obviamente son operaciones secretas que seguramente ustedes nunca han escuchado, de cómo el multiasesino, violador y ladrón Pancho Villa colaboró en más de una ocasión con invasiones estadounidenses contra México. Bueno, pues esta es la primera parte. Yo creo que esta es la primera parte de este programa. Tuvimos ahorita, vamos a decir, el primer acercamiento con el tema central, que es esta crónica especial sobre el narcoavión, que es un Gulfstream 2. Un Gulfstream 2 que se estrelló por ahí del 24 de septiembre del año 2007 en Tixcocop, y lo estoy diciendo todo de memoria, Tixcocop, Yucatán, y que llevaba casi 4 toneladas de cocaína. Ese avión tenía como destino precisamente aterrizar en uno de estos aeropuertos de Fernando Chico Pardo, que ahora va a ser el accionista mayoritario de Grupo Financiero Banamex, y esa dirección pues es precisamente para encubrir los fraudesotes de Slim con AMLO en esa institución financiera. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante, porque la narcopresidente Claudia Sheinbaum, una judía atea sin ancestros mexicanos, estuvo constantemente diciendo que qué orgullo, ¿no? Que porque Chico Pardo es, fíjese, Pardo, es un apellido judío turco, lo mismo que el de Sheinbaum, ¿no? Claudia Sheinbaum Pardo. Estuvo diciendo que qué honor, que porque pues es un hombre mexicano, ¿no? Y que ahora sí Banamex regresa a manos mexicanas. Claro que nunca dijo que Banamex pues ha sido siempre parte de extranjeros, porque López Obrador lo vendió, ¿no? En 1998 avaló la compra por la banca extranjera. Y esta narcopresidente queda cada vez más norteada, cada vez más ridiculizada. Yo la estoy ridiculizando ahora mismo, porque pues sus mentiras se caen. Le han tratado de dar incluso como hasta un tono nacionalista, como un tono racista, xenófobo, cuando este tipo ni siquiera ha de ser mexicano, no ha de ser bien de origen mexicano con esos apellidos, Chico Pardo. Hay una mafia libanesa que sale mucho de los directivos de Inbursa, también propiedad de Carlos Slim, el libanés, y ahí también encuentras a Chico Pardo, que fue director durante muchos años, fue funcionario de Inbursa. Se supone que Chico Pardo es un prestanombre de Slim para dirigir esta red de narcoaeropuertos, que serían unos 10 del sur de México, Grupo ASUR, Grupo Aeroportuario de Aeropuertos del Sur de México. Bueno, y comentarte también que Hugo Aguilar Ortiz tiene 103 asesores. Tan inútil es, en serio. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fuera financiado, que fuera impuesto por Adán Augusto López con unos acordeones que pagó la Secretaría del Bienestar, que le costaron más de 495 millones de pesos, para que les dieran los acordeones y le dijeran a la gente iletrada por quién tenían que votar, imponer este sujeto. Bueno, pues el que llega financiado por la barredora, porque Adán Augusto López es la barredora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene una toga con florecitas, sabrá Dios qué significa cada una de las florecitas, cada uno de los asesores tal vez, ¿no? Pues tiene 103 asesores. O sea, más bien, pues yo creo que lo que está ocurriendo es que ellos le hacen el trabajo, ¿no? Ellos le deben de estar haciendo el trabajo. Yo pienso. No sé ustedes. Y otro de los temas que hemos estado tocando en los grupos de chat de los suscriptores premium, pues es sobre todo de todas las canciones que tienen mensajes satánicos, ¿no? Les hablaba que el género musical no importa, porque prácticamente de todos los géneros musicales, sobre todo modernos, también hay algunos compositores clásicos que eran satanistas, pues todos están vinculados al diablo. Parece ser que el diablo le ha dado la fama a los rockeros, a los de la música guarra de la banda, los que le han dado la fama a los salseros, a la cantante luciferina, a la bruja Shakira. Parece ser que todo se reduce a bailes, a invocaciones de ciertos demonios. ¿Se acuerdan de la canción Sin Ti de King Changó? Bueno, pues Changó es un demonio de la santería. Y el vocalista precisamente de esa agrupación ya murió de un cáncer fulminante hace unos años,
que le llamaban Blanquito Man, que él era de Venezuela. Venezuela, por si no lo saben, también tiene tantos problemas de socialismo, de miseria, porque la mayoría, una parte muy grande de la población de Venezuela son personas de origen negro que rinden culto a demonios de la santería, a demonios del África. Y ustedes vean cómo están los negros de Haití, cómo están los negros de África, pobres, miserables, con muchas enfermedades extrañas e inexplicables. Desgracia tras desgracia los aqueja por sus cultos malditos, porque ellos siguen rindiendo culto a demonios como el Egua, Changó, los orishas, que ellos les llaman de esa forma. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que Rusia es un tigre de papel. Polonia y Francia despliegan aviones de combate cerca de Rusia ante violaciones de su espacio aéreo. El presidente de los Estados Unidos también dice que va a reforzar el espacio aéreo de Alaska después de que se detectara presuntamente una violación de aviones rusos en ese espacio aéreo. Rusia dice que Donald Trump se equivoca y que el oso es su símbolo nacional, no el tigre como lo había afirmado. Bueno, cualquiera se puede confundir. Zelensky dice que renunciará a la presidencia de Ucrania solo si se acaba la guerra con Rusia. Supongo que piensa que no puede ocurrir eso. Rusia, de Vladimir Putin, le responde a Zelensky que él es un drogadicto en Kiev y que no sabe de lo que habla. Rusia asegura que tiene armas nucleares que podrían destruir cualquier refugio antinuclear bajo la tierra. Eso es una amenaza también para Volodymyr Zelensky. El CCH Sur, Lex Ashton Canedo, el asesino de Jesús Israel N., de 16 años de edad, escribía en foros webs de los que se llaman incels, que son hombres que están célibes, que no han tenido relaciones sexuales, no porque lo vean desde una perspectiva de castidad, sino porque no los quiere ninguna mujer. Aseguran nunca haber sido amados por una mujer, no tener trabajo y no ser queridos por su propia familia. Manifestó que su deseo era asesinar a todos los chats, no chats con T, con D. Un chat es un supuesto hombre así musculoso, atractivo, exitoso hasta cierto punto, y a sus novias, a las cuales llaman con desprecio como si fueran un objeto, las foids. ¿Por qué les llaman foids? Porque es la abreviatura de femoid. Femoid es como un robot, un androide, droide. Femoid sería como un robot con forma de mujer y que por tanto son objetos sexuales sin sentimientos. Él dijo que quería asesinarlos. Lex Ashton Canedo pues es un desequilibrado mental, evidentemente. No sabemos cuántos haya de esos en la red, porque ahí en esos foros hay mucha gente comentando cosas muy similares, que incluso se burlaban de él por no quitarse la vida. La violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en el CCH como en las facultades de estudios superiores, se está disparando. Y los medios, los periodistas, los opinólogos se cuestionan de qué podría ser lo que está ocurriendo ahí. Bueno, pues también una de las canciones satánicas que les compartí pues fue del Eurodance, aquel himno del Eurodance Saturday Night, el sábado por la noche de Whitfield. Un famosísimo himno del Eurodance de la década de los 90 que todavía se toca en algunos antros. No se escapa de denotar discretamente un servicio al diablo. En el video la mujer que no es la misma que canta, la que aparece en el video no es la que canta, era un playback, va desechando fotos de hombres que no le gustan. Por último, tiene una foto del diablo, a la cual le da un beso con mucho cariño, como cuando alguien besa la imagen de Jesús, bueno, ella la de Satán, y la pone en su espejo. La canción fue un éxito mundial pese a parecer una canción de cuna. Se supone que sería el poder del diablo el que le dio toda esa fama. Al momento de escribir este artículo, que además yo hice un video para algunas plataformas hace ya unos años de esta canción, expresé que no tenía yo conocimiento de qué pudiera significar, voy a decirlo en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, una expresión que utiliza de divi divi danana, y yo decía, bueno, pues, ¿qué puede ser? Simplemente un galimatías que acompaña la canción, Be My Baby. Bueno, significa algo así, probablemente como un conjuro, que se ha escuchado en muchas partes, como cuando decían Yabba Dabba Doo o Shamba Dabba Dabba.
que recordamos a OV7 del año 2000, que tuvieron una canción que decían, esa canción es completamente tonta, ¿por qué repite tanto Shambadabadaba? Bueno, pues lo que pasa es que todas estas son expresiones ocultistas. Vamos a ver en un momento de qué. Sábado por la noche es cuando se hacen rituales de brujería, es como el Sabbat negro. Acuérdense que Ozzy Osbourne lideraba una banda satánica que se llamaba Black Sabbath, el sábado negro. Todos ellos satanistas, todos ellos brujos. La bruja, que es una rubia aceptable, una rubia que se hace unas trenzas y se está maquillando para ver su novio, pues tiene eso, ¿no? Tiene una foto y es la del diablo. Entonces, a quien va a ver en la noche es a su amado Lucifer en un aquelarre. Los mensajes son ambivalentes, ¿no? Porque si nosotros llegamos con estas acusaciones van a decir que pues tiene otra interpretación, ¿no? Es la noche de Halloween y se van a reunir o algo así. Así lo hacen siempre para protegerse. Hay unos cantantes luciferinos como Kesha, que abiertamente en su canción Die Young, Morir Joven, pues asaltan una iglesia católica abandonada en un pueblo fantasma y la destrozan y hacen rituales satánicos ahí. Y en el video lo ponen y todo bailando y cantando como si fuera la cosa más natural del mundo, ¿no? Pues ellos son satanistas. Pero yo les digo, en mi experiencia, tras revisar mucho, prácticamente todos los cantantes de la música comercial son de este cártel y le deben su fama, le deben el reconocimiento al diablo. El virtuosismo que luego tienen algunos guitarristas de rock y de metal para tocar la guitarra es también porque han ofrendado su alma al demonio. Les da cierta habilidad. La mucha o poca virtud que pueda tener alguna composición musical, que por lo general son mediocres, lo que les hace destacar luego son los arreglos que se hacen en la postproducción, en la edición que se hace por computadora, en el autotune, ¿no? Igualmente los narcocorridos, el satanista Peso Pluma, drogadicto del cártel de Sinaloa, pues es también uno de los iniciados dentro de estas sectas para tener fama y reconocimiento. Para empezar, las puertas de la sinagoga de Satanás se abren todos los canales de las estaciones de radio, de todas las televisoras, gozan de una influencia y unos privilegios únicos que les permiten pues darse a conocer a un mayor público. Y mire, por mucho que se le invierta, pues no pega tanto, pero si lo proyectas a nivel mundial, pues va a haber mucha escoria que obviamente va a decir, esto me gusta como suena, por lo menos, ¿no? Es pegajoso. Además hay que recordar que un satanista de muy alto grado dijo que le encantaba la canción Ella Baila Sola de Peso Pluma, y fue Barack Obama, el peor presidente de los Estados Unidos, el más degenerado sexual, el que dijo que le encantaba la música de Peso Pluma, y ese es un guiño del satanismo a él, para que vean hasta dónde llega ese poder. Bueno, pues ya me di cuenta de qué significa todo esto de el Daba Daba o el Shabadaba. Resulta ser que en Turquía existe el viejo mito de los genios. Los genios son los demonios, como el de la lámpara de Aladino. El nombre Dabe proviene de la cultura turca islámica y hace referencia a los demonios o genios, a los jinn, los genius, jinn, que son asociados a espíritus que te podían conceder deseos. Bueno, esa es la versión romántica. En realidad son demonios que podrían poseerte. Algunos son utilizados para tener placeres de múltiples tipos que pueden ocasionar. Algunos son usados con propósitos de matar personas, los maleficios, y entonces es de donde se desprende mi idea de que son demonios, pero interpretados desde la visión islámica. Entonces cuando ella dice Dividanana, be my baby, sé mi bebé, sé mi novio, sé algo así, ella le está pidiendo a un demonio que sea su amor. Si lo ponemos al revés, suena como Abada, que podría ser también parecido a Adabra, una palabra que es un hechizo en arameo, que se escribía en un triángulo y que en ciertas brujerías se podría utilizar supuestamente para curar, para quitar un mal o para lanzarlo a alguien y ocasionarle la muerte. Que esto lo representa de una forma muy clara la bruja que escribió el libro de la historia de Harry Potter. J.K. Rowling
es una bruja practicante y los brujos en Harry Potter se lanzan un conjuro de muerte que tiene esas palabras en arameo. También pues escuchamos a la cantante satánica Lady Gaga lanzar esta maldición. Su canción se llama Adabra Cadabra y la canta así para ocasionar, para lanzarle maldiciones a todos los que estén presentes en sus conciertos. Ahora entendemos por qué también gritaba algo parecido Pedro Picapiedra, que fue hecho por los estudios Hanna-Barbera. Los dueños de los estudios Hanna-Barbera son masones. Todas esas caricaturas tienen en gran medida mensajes masónicos, como que Pedro y Pablo son miembros de la logia de los búfalos mojados. Por eso se le atribuye también a los fantasmas decir algo parecido. Supongamos que las primeras palabras de la creación fueron comandos muy básicos, sonidos, también serían conjuros diabólicos, pues eso que llaman mantras budistas. Lo vemos en muchas canciones, en espacios públicos, abiertamente lo grita Lady Gaga, y una cantante irlandesa en Eurovisión, en el concurso de Eurovisión, lanzó toda clase de maldiciones con esas expresiones. Shakira cantando en el Super Bowl para Changó, Sanelewa, también en el Mundial, ¿no? Fue el Mundial de África donde ella cantó eso también. Es dudoso si, por ejemplo, las cantantes, las Click, que cantaban una canción de Dubi Dubi Dam Dam Dam, no sabemos si tenga alguna relación. Tendremos que revisar muy detenidamente de dónde surgió la idea. No estoy diciendo que todas las canciones que tengan similitud con esta palabra pues estarían directamente relacionadas. Hace poco vi en un barco que trafica migrantes ilegales, al parecer relacionado a George Soros, que se llama Open Arms o Brazos Abiertos, que escuchaban y bailaban de una forma muy extraña la canción de ACRG. Se me hizo extraño porque esa canción estuvo de moda como hace 26 años y no veo por qué la bailarían migrantes en un barco de esas características, sobre todo cometiendo un ilícito. Bueno, entonces son muchas cosas. Resulta ser que en la fe, en el credo islámico, en la escatología islámica, la palabra Dabat, Dabá, Dabé, se usa como una abreviatura de Dab al-Ard o Dabetu Ard o Dabet Ult, que bueno, esto sería una palabra que aparece incluso en el Corán y pues se referiría a una especie de espíritu. El Dabe es algo vivo que se mueve, el Dabe es producto de la tierra, el Dabe es una cosa o criatura que habla y da un mensaje particular dirigido a la humanidad. Por tanto, ángel es mensajero y entonces este sería algo que ejecuta un mensaje o una función. Imagina una especie de mensajero defectuoso o dañado expresaría un mensaje totalmente contrario al de Dios. Y este sería el origen de esta extraña expresión. También algo relacionado con la música, el sello discográfico Universal Music demanda a Christian Nodal por contratos falsos, con los cuales Nodal intentó demandarlos por violación de derechos de autor. La discográfica pues dijo que está completamente equivocado y que van a ganar dicha demanda. Bueno, pues con 1 hora 8 minutos de transmisión me tengo que retirar, pero amenazo con volver con más, porque les digo, no hemos terminado con la crónica especial. Es que es algo tan extenso y quiero tenerlo bien claro, porque no he visto a nadie que cuente esta historia con la claridad que quiero darle. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete a mi canal y a la estación de radio en ebooks. Dios te acompañe, hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, así sea. Hasta la próxima.